Hola y muchas bendiciones. Este que te habla es Jaime Galván. Yo soy maestro de la palabra, profesor de teología y quiero agradecerte. Estoy súper emocionado porque te unas a este esfuerzo que comenzamos este año 2021 para trabajar juntamente contigo tus conocimientos teológicos. Es un programa diseñado para ayudarte a comprender mejor las escrituras y sobre todo quién es Dios. Así que estamos súper contentos porque se da hoy el primer episodio de esta temporada de Berea Online. Nos puedes conseguir en el internet como berea-online.org. También nos puedes conseguir en la página de Facebook con el mismo nombre, Berea Online, y nos puedes conseguir también en el canal de YouTube Berea Online. Nuestros videos van a estar disponibles para tu educación cristiana, para el desarrollo de tu ministerio, para el desarrollo de tu conocimiento teológico. Así que sin más preámbulos y con mucha emoción, te doy la bienvenida a Berea Online. Este es nuestro primer episodio. Queremos darte una breve introducción a lo que es Berea Online. ¿Qué es Berea Online? Pues Berea es una ciudad que aparece en el libro de los Hechos, la cual visitó el apóstol Pablo, proveniente de Tesalónica. En Tesalónica, Pablo había sido perseguido por los judíos a quien él se acercó primeramente en la sinagoga, y teniendo que huir por su vida de Tesalónica, llega a Berea, donde encontró que los hermanos en la sinagoga eran más dignos, más de un mejor corazón que los hermanos de Tesalónica que lo persiguieron. Y esto ocurrió por una sencilla razón. Los bereanos, como le podríamos llamar, si utilizáramos ese gentilicio para la gente de Berea, eran personas que escuchaban a Pablo en la sinagoga y lo escuchaban hablar del Mesías y escuchaban hablar a Pablo de cómo todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesucristo y cómo él se había encontrado con Jesús resucitado camino de Damasco, siendo él un perseguidor de la iglesia. Y toda la doctrina de Pablo no era rechazada de buena primera. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Los hermanos de Berea iban a sus casas y escudriñaban las escrituras para verificar si lo que Pablo decía era cierto. Y nuestra labor en Berea Online precisamente es esa. Nosotros vamos a comunicarte una enseñanza, vamos a comunicarte un conocimiento teológico, pero no significa que tú tienes que recibirlo sin estudiar la escritura. Al contrario, yo quisiera, como maestro de la palabra, como profesor de teología, como pastor por muchos años, yo quisiera que tú sintieras la inquietud de preguntarte, de escudriñar más, de meterte en la palabra en aquellas áreas que quizás por el tiempo que vamos a estar en cada programa no podamos tocar. Y por eso se llama Berea Online, porque queremos desarrollar un ambiente como el que había en Berea, pero en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, en nuestra página de internet, que en todo momento haya una conversación teológica, un espacio de conversación teológica entre ustedes y yo. Un lugar de educación, de edificación al cuerpo de Cristo, un lugar que, como dice la palabra, que Él dio dones a los hombres, Él dio dones a la gente y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros. Pues en este caso, en el ministerio de maestro, yo quisiera abrir las escrituras para ustedes y que ustedes pudieran escudriñar juntamente conmigo
y aún más después de cada episodio, ustedes tomar la asignación de continuar estudiando la Escritura. Espero que el conocer a Dios a través de la Escritura, que es lo que llamamos teología, el conocimiento de Dios, te sea bien interesante, tan interesante y emocionante como lo es a mí. Necesitamos obviamente que el Espíritu Santo revele aquello que Él inspiró en las Escrituras a hombres que fueron inspirados por Él, hombres consagrados por Él para escribirlas, obviamente para que a través de ellas tú y yo podamos conocerle a Él. Pero ese conocimiento no va a venir solamente de forma intelectual. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo. Yo te exhorto a que tú le pidas a Dios que su Espíritu, el Espíritu de verdad, el Espíritu de revelación, te vaya iluminando los ojos de tu entendimiento para que cada día tú puedas crecer en el conocimiento de Él. Y cualquier pregunta que tú tengas, cualquier comentario que tú tengas, lo puedes hacer a través de los mensajes directos en Facebook, a través de nuestra fórmula de comentarios en cada uno de los blogs que vamos a estar lanzando en la página de internet y a través de la página y a través de los comentarios en YouTube, donde tú quieras. Vamos a estar pendientes a esas preguntas, a esos comentarios, a esas sugerencias y estamos agradecidos de que interactúes con nosotros en este tiempo. ¿Qué puedes esperar? Puedes esperar que nosotros nos enfoquemos en una enseñanza bíblica. No vamos a estar enseñando de acuerdo al periódico ni a las noticias de televisión. No vamos a estar enseñando de acuerdo a una perspectiva personal, una interpretación privada de las Escrituras, sino por el contrario, vamos a ver qué las Escrituras nos quieren decir a nosotros en su contexto histórico, gramático y literal. La palabra de Dios tiene varios géneros literarios que tenemos que tomar en consideración cuando la estamos estudiando para poderla entender. La palabra de Dios se escribió en un contexto histórico peculiar, en una cultura peculiar, la cual también tenemos que entender. Se escribió en un idioma con una gramática y con una manera de escribirse. Algunos libros de la Biblia están escritos en hebreo, otros en arameo, otros en griego. Y tenemos que buscar esas palabras y esos contextos históricos, gramaticales y literarios para poder entender lo que el autor inspirado quiso decirnos. Así que eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Yo te invito, como ya te dije, que compartas esto en las redes sociales, que les des follow, like a cada una de nuestras fuentes de información para ti, cosa que siempre estés al día con todo lo que vamos a estar proveyendo. En nuestras páginas, al igual que en los comentarios, en la descripción de los videos de YouTube, vas a poder encontrar en ocasiones recursos que puedes comprar o conseguir gratuitamente a través ya sea de alguna de los proveedores de internet de libros o en una de las páginas de internet que yo también uso y que te podrían ayudar a ti a estudiar más las Escrituras. Así que vas a estar lleno de recursos, vas a estar lleno de muchas cosas y espero que, como ocurrió con aquellos discípulos que iban camino de Emaús y Jesús en su ministerio como maestro, como rabí, le abrió las Escrituras desde Moisés, que es los libros del Pentateuco, hasta los profetas. Y ahora que tenemos el nuevo pacto, los libros del nuevo pacto hasta el Nuevo Testamento, el Señor quiere abrirte las Escrituras para que tú puedas ver la revelación de Él en cada una de sus páginas. Así que esperando crear en ti mucha emoción, hoy comenzamos con nuestro primer tema, el tema de en cada episodio de Berea Online vamos a estar discutiendo un concepto teológico diferente. Hoy estudiaremos el concepto teológico de escatología. Escatología es estudiar los eventos relacionados con el fin. Viene del griego eschatos. Eschatos es una palabra que se utiliza en varios versículos de la Biblia y vamos a considerar especialmente algunos de Juan. Vamos a estudiar Juan 7:37, que dice de la siguiente manera: estaba Jesús en la fiesta de los tabernáculos y esto es lo que ocurre. Juan 7:37. En el último día
el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pues aquí se está haciendo referencia al último día de la fiesta. La palabra último que se utilizó por el escritor del Evangelio, Juan, en griego es eschatos. 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 Eschatos es el fin, el último. También, para hablar entonces del fin del mundo, se utiliza la palabra eschatos, aunque muchas de las traducciones, en vez de decir el último día de este mundo, dicen el día postrero. Por ejemplo, si buscamos Juan 6, 39 y 40, vemos lo siguiente, y es Jesús hablando. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús en esos dos versículos le explica a los discípulos que la voluntad del Padre es que todos aquellos que creen en Él, que son de Jesús, el Padre quiere que Él los resucite en el día postrero. La palabra postrero, que es un sinónimo de último, que es utilizada ahí, es eschatos. Es interesante y quiero compararle ambos versículos porque es el mismo autor, Juan, utilizando la misma palabra griega, eschatos, haciendo referencia a dos días que son el fin de algo. En Juan 7:37, Juan hace referencia al fin de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, en el último día de la fiesta, el más importante. En Juan 6, 39 y 40, Jesús, la narración de Juan acerca de las palabras de Jesús, vuelve a utilizar la palabra eschatos para el día postrero, o el último día, y haciendo referencia al último día de este mundo, el fin del mundo. Así que la palabra eschatos viene a darnos pie para la palabra escatología. Escatología es el estudio de los eventos del fin. Y hay dos niveles de escatología. Cuando usted estudia teología, está el nivel de escatología individual o personal, que son el estudio de la muerte y los eventos anteriores y posteriores a la muerte, si mueres como creyente, si no mueres como creyente. Y está el concepto escatológico más común, que es el que más se utiliza en términos de la iglesia y aún a nivel mundial, que es el fin del mundo. Los eventos que acontecen hasta el fin del mundo y después del fin del mundo. Ese periodo de tiempo y esa descripción de eventos, cuando los estudiamos en teología, le llamamos escatología. Así que espero que esto te sirva y continuamos con nuestra clase de hoy. Muchos me preguntarán, ¿y cómo yo sé qué palabra griega está relacionada con las palabras que yo leo en la versión en español de mi Biblia? Para eso vas a necesitar una herramienta de estudio que se conoce como un interlinear. Yo les recomiendo, a pesar de que es en inglés, pero para mí es uno de los mejores traductores del griego al inglés y por ende al español, el doctor William D. Mounce. Fue profesor mío en la universidad, en el seminario teológico, y su interlineal para el resto de nosotros, interlineal for the rest of us, del Nuevo Testamento entre inglés y griego con la nueva versión internacional, de la cual él fue parte de los traductores, es una herramienta excelente, es excelente. Vas a poder encontrar las palabras de cada versículo y la palabra griega como se utilizó por los autores del Nuevo Testamento.
Es bien interesante, lo puedes conseguir a través de las tiendas que proveen libros en las redes en internet, y lo puedes conseguir de forma gratuita en Bible Gateway, que es una página de internet en que se proveen gratuitamente distintas versiones de la Biblia. Ambos enlaces, ya sea para conseguir el libro o para conseguir la página de internet, los vamos a estar colocando en la descripción de nuestro video en YouTube. Así que vas a poderlos conseguir ahí, y si te interesa adquirirlo, lo puedes comprar. Si te interesa tenerlo en el internet y no puedes comprarlo y lo quieres utilizar, puedes utilizar Bible Gateway. Te recomiendo, si eres de esas personas que nos gusta tener el libro, que a veces nos gusta sentarnos en la mesa y tener todos los libros abiertos a la vez, que lo compres. El precio es módico y lo vas a poder utilizar muchísimo. Pues es a través de un interlineal en que nosotros sabemos que la palabra postrero y que la palabra último es escato. Y así vas a poder estudiar todas las palabras del Nuevo Testamento. Igual vienen interlineales del hebreo y del Antiguo Testamento. Así que eso los estaremos viendo más adelante. ¿Cuál es la importancia de estudiar escatología en este tiempo? ¿Has visto imágenes como estas recientemente? Pues sí. El fin del mundo es algo que es común en muchas culturas, se ha hablado, en muchas religiones, se habla de distintas formas mitológicas o proféticas del fin del mundo. Así que a todo el mundo, de alguna manera, le importa el fin del mundo. Algunas personas creen que el fin del mundo va a estar a manos de los seres humanos, que podemos crear un cataclismo en una guerra nuclear o atómica, de bombas. Otras personas piensan que puede haber ocurrido algo semejante a lo que se cree que ocurrió con los dinosaurios, que venga un asteroide enorme y destruya todo lo que está sobre la atmósfera de la Tierra, posiblemente cambiando la Tierra. Grandes compañías han hecho videos acerca de despedirse del mundo. Los creyentes están esperando el sonar de la final trompeta, el regreso de Cristo. A veces los desastres ecológicos nos hacen pensar que el mundo también está pronto a acabarse por el calentamiento global y otras cosas. La política muchas veces también los problemas, las crisis políticas y económicas nos hacen pensar. Hay hasta canciones escritas relacionadas con el fin del mundo, cristianas y no cristianas. Así que los virus, las pandemias, como el COVID-19, nos hace pensar si estamos cerca del fin del mundo. Y esto no es la primera vez que ocurre. Históricamente es conocido que en momentos de crisis como este, en grandes procesos de crisis, los creyentes y los que no son creyentes tienden a cuestionarse si el mundo está por acabarse, por la desesperación. Igual que la persona que tiene tanta ansiedad, tanta desesperación, que a veces desearía que su vida se acabase en un nivel escatológico individual, pero a veces en un nivel global, en un nivel mundial, también las cosas están tan críticas y tan críticas que las personas piensan que ya esto se tiene que acabar. Es una mala interpretación de escatología lo que ha formado en varias ocasiones sectas o herejías, que es separaciones en la iglesia, divisiones doctrinales, por malas interpretaciones de la palabra y más bien de los eventos históricos. Se ponen a mirar, a observar los eventos que les rodean históricamente, y en su ansiedad, en su desespero, empiezan a entender que ya esto representa que Cristo está por llegar, que Cristo va a llegar en tal año, y vemos sectas que han llegado hasta cometer suicidios en masa, como en Waco, Texas,
relacionados por el séptimo sello, y vemos doctrinas como los mormones que nacen por una mala interpretación escatológica, y así sucesivamente. Hay varias sectas y herejías que nacen a partir de una mala interpretación bíblica en combinación con los eventos históricos que la iglesia esté pasando. Por eso te expliqué al principio que es bien importante que escudriñemos las escrituras más que el periódico o que las noticias. Y no es que te enajenes de todo lo que está pasando en el mundo, porque es importante que tú puedas entender eso, especialmente si vas a cumplir tu llamado de ministrarle al mundo el evangelio del reino. Pero tenemos que demarcar con claridad qué es lo que decía la escritura, qué nos dice la escritura, para no confundir nuestra experiencia personal con una interpretación privada o personal de la escritura que está más bien basado en lo que estamos observando, porque ya eso ha traído varios errores a través de la historia, y varias sectas han creado divisiones en la iglesia por causa de eso mismo. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que tratar de entender lo que dijo Jesús, los apóstoles y profetas acerca del último día. Y así vamos a poder interpretar la vida que nos rodea, los eventos históricos a la luz de las escrituras, y nos vamos a hablar un poquito más sobre ese tema. Creo que va a ser importante para el resto de los episodios que tengamos que tocar el tema de escatología. Yo diría que para todos los episodios de Berea Online va a ser muy importante. Miren lo que Jesús dijo acerca de las palabras de Él y de la revelación que viene del Padre en dos episodios muy interesantes de la Biblia. El primero que vamos a tener en consideración en el versículo que va a aparecer aquí es cuando Jesús está preguntando a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando Pedro salta a decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice que bienaventurado eres, hijo Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Luego dice que sobre esa revelación que le dio el Padre a Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se edificaría la iglesia. Esa es la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Pero también hay una parábola en la cual Jesús le dice a los discípulos que aquel que oye las palabras de Él y las pone por obra, las practica, es como el hombre que cavó y hondó hasta llegar a la roca y edificó su casa sobre la roca. Veamos. Como pueden ver, lo que le acabo de narrar, la revelación de la palabra de Dios, la revelación de Jesús en su palabra y en la palabra escrita, son la roca sobre la cual debemos edificar. Ya evidentemente en Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En términos de escatología, yo quiero que usted sepa que hay muchísimas versiones o interpretaciones de los eventos escatológicos. Al menos hay 4 percepciones diferentes de cómo van a ocurrir estos eventos. Ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre eso. Ahora, dentro de tantos sonidos, tantas voces, tantos mensajes escatológicos, ya sean seculares, de otras doctrinas en la iglesia, de otras religiones y culturas, ¿cómo yo logré entender mi escatología?
cómo yo logré capturar lo que yo entendí, lo que yo ahora entiendo que es el mensaje bíblico de las Escrituras. Y déjeme decirle, no fue un proceso fácil. Tuve que trabajar bastante porque se escuchan tantas cosas y a veces estudiar y pensar y escudriñar toma más tiempo de lo que quisiéramos, y por eso mucha gente tiende a quedarse un poquito llano en cuanto a el estudio de la palabra, porque profundizar en la escritura conlleva tiempo, conlleva estudio. En cierta medida tienes que ser autodidacta, en otra medida tienes que depender totalmente de la unción del Santo que te enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo que mora en ti para revelarte la verdad, el Espíritu de verdad. Tienes que escuchar a tus maestros, pastores, profetas, apóstoles, pero también tienes que, de lo que ellos te enseñan, tomar lo bueno, desechar lo malo, compararlo con las Escrituras y buscar que todo eso sea coherente desde Génesis hasta Apocalipsis. Una cosa no puede negar a la otra, como en ocasiones me pasaba con algunas doctrinas escatológicas que por un lado me decían que algo ocurría, pero ocurría otra cosa después que era imposible que ocurriera si ya la primera había ocurrido. Eran cosas que vamos quizás a discutir más adelante, y no me quiero meter todavía ahí porque estamos en una introducción del tema de escatología, pero te voy a explicar cómo yo lo hice. A mí el Espíritu Santo me mostró que para poder edificar una doctrina escatológica sana, tenía que ir primero sobre la revelación que es roca. Y la revelación que es roca es Jesús. Jesús y sus palabras. ¿Cuántas veces vimos a Jesús reinterpretar las Escrituras para los fariseos y los saduceos, que eran maestros de la ley, pero tenían una mala interpretación de lo que estaba escrito? Y Jesús les explicaba el verdadero significado. ¿Por qué? Porque Él no solamente es maestro, Él es el Señor, Él es el Espíritu del Señor, el que inspiró todas esas Escrituras. Así que no tenemos mejor intérprete de la palabra que aquel que la inspiró para que la escribieran. Así que cuando vemos a Jesús interpretando o hablando de temas importantes para mí, y creo que estas palabras me ayudan a cumplirlo, y la palabra que él dijo, que la revelación que el Padre le dio a Pedro sobre quién era él, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, siendo roca que tenemos que ahondar, que tenemos que cavar y tenemos que ahondar. Ese es el trabajo del escudriñar. Él es la roca, su palabra es la roca, y todo lo que vamos a edificar lo vamos a edificar sobre eso. Cualquier doctrina o interpretación relacionada a la escatología, eventualmente a cualquier otro tema, que contradiga las enseñanzas de Jesús, no puede estar edificada sobre la roca. No puede ser parte de ese edificio que se construye sobre la roca de su revelación en su palabra. No contradice, la palabra no se contradice, la palabra es coherente, la palabra es concisa, es una línea de pensamiento, un mismo espíritu, un mismo Señor, una palabra que no debe confundir, sino revelar, que debe aclarar, que debe traer esperanza, gozo y paz a los que somos expuestos a la luz de su revelación. Así que basándonos en eso, cuando estemos estudiando ya de lleno los versículos bíblicos, como los que mencioné ahorita, de escatos del día postrero, los vamos a utilizar como la base escritural y la base de nuestra revelación. Lo que dijo Jesús, el máximo maestro, la máxima revelación de Dios en la tierra, el mejor intérprete de la palabra es Jesús. Y vamos a poner ese fundamento. De ese fundamento vamos a edificar, junto con los apóstoles y profetas del Nuevo y profetas del Antiguo Testamento, vamos a edificar nuestra escatología y vamos a ver qué es lo que Jesús y sus apóstoles nos enseñaron en realidad.
Esto es bien importante en este tiempo, ya que estamos recibiendo tantas noticias que son preocupantes. Ciertamente escuchamos de crisis económicas, crisis políticas, guerras, rumores de guerra, enfermedades, terremotos, de desastres naturales causados por el hombre o no causados por el hombre. Es tanta la información que recibimos que podemos ponernos ansiosos, podemos preocuparnos, pero si entendemos la palabra, vamos a poder comprender que el fin del mundo para aquellos que creemos es un día de esperanza, es un día de gozo, es un día de justicia, es un día de paz, es un día anhelado, es un día deseado por los que entendemos realmente que es el último día. El último día, a diferencia de estas películas apocalípticas que vemos muchas veces, no tiene que ver con algo desastroso para nosotros los que creemos. Es un día de gloria, es un día precioso, es un día que anhelamos. Así que esa esperanza la queremos tener y vamos a trabajar sobre versículos bíblicos para edificar ese concepto de alegría, de gozo, de esperanza en ti a través de la escritura y de la escatología. Como te mencioné, dentro del cristianismo hay al menos 4 perspectivas que han sido aceptadas históricamente por gran número de creyentes. Las diferencias entre estas 4 perspectivas estriba más en el orden cronológico de los eventos relacionados con el fin que en el fin en sí o en la interpretación de los eventos. Es como si tuviéramos un grupo de eventos y algunas personas lo acomodan en un orden, otras personas lo acomodan en otro orden, y de ese orden de eventos aparecen 4 perspectivas escatológicas comúnmente aceptadas en la iglesia. Cuando nos criamos en una iglesia por mucho tiempo, de una sola corriente de pensamiento, pensamos que nuestra perspectiva escatológica es la única perspectiva escatológica. Incluso podemos pensar que cualquier otra perspectiva escatológica es básicamente una herejía, una falsa doctrina. Y tenemos que tener cuidado con esto sin bajar la guardia. Tenemos que retener lo bueno, desechar lo malo siempre. Y tenemos que tener yo llamo una mente semipermeable. O sea, tenemos que aprender de los demás, pero no podemos permitir que todo lo que nos digan entre sin primero escudriñar las escrituras. Recuerda, tienes que ser un buen bereano, tienes que escuchar lo que se te enseña, tienes que ir a tu casa, tienes que estudiar las escrituras. Por eso tienes, y gracias a la reforma y gracias a la lucha de muchos mártires cristianos, tienes las escrituras en tu propio idioma para que las puedas estudiar. Y tienes herramientas gratuitas y a bajo costo alrededor tuyo, que tenemos un tiempo excelente para estudiar las escrituras y para profundizar en ellas y ahondar hasta encontrar la revelación que queremos encontrar. Hay varias perspectivas, y dentro de nuestra página de internet, que es berea-online.org, vas a poder encontrar 2 panfletos gráficos que te describen de una manera gráfica y sencilla las 4 perspectivas principales, y las vas a poder entender mejor. Son unos enlaces que tú puedes acceder para comprar esos panfletos. A mí y las clases que yo he podido dar de manera presencial en la iglesia y en otros lugares, ese panfleto ha sido bien útil para poder entender las distintas perspectivas que han permanecido en la iglesia durante mucho tiempo. Así que te exhorto que visites nuestra página y consigas esos panfletos y te hagas de ellos, y así vas a poder comparar los eventos cronológicos como cada una de estas corrientes doctrinales dentro de la iglesia lo creen. Recuerda, no estoy diciendo que una es o no es, lo que te estoy explicando es que varias de ellas tienen los mismos eventos
escatológicos profetizados en la Escritura en un orden diferente, dependiendo de la interpretación que le dan a distintas porciones de la palabra. Así que es nuestra labor como creyentes escudriñar lo que creen nuestros hermanos que piensan quizá un poco diferente de nosotros. Si tenemos que aprender algo de ellos, aprenderlo, y si tenemos que aprender cómo enseñarles a ellos algo diferente, pues tenemos que aprenderlo. No es para causar más divisiones, sino para poder extender puentes de comunicación doctrinal y teológica y tratar de llevar el cuerpo de Cristo a la unidad de la fe y a la unidad en la palabra de Dios, a tener un mismo pensamiento y un mismo sentir en las Escrituras. Así que te exhorto a que consigas esos manuales para que puedas entender mejor lo que se está planteando. Así que esto no es nuevo, no se crea que esta es la primera vez que ocurre, especialmente en eventos que son proféticos. ¿Ves? Cuando Jesús llegó a la tierra, siendo el Mesías esperado, muchos de los maestros de la ley esperaban el Mesías de una manera diferente a lo que Jesús llegó, o similar pero no completamente igual. Jesús era una verdad y habían varias versiones de cómo él iba a llegar. Obviamente la revelación, el cumplimiento de las promesas revelaba con claridad todo lo que en otro tiempo estaba un poco tras el velo, porque era un misterio que no se había conocido, eran unas profecías que no se habían conocido. Ahora bien, debes tener en claro que ciertos elementos de cualquier doctrina escatológica tienen que estar presentes. Repito, estos elementos tienen que estar presentes en cualquier doctrina escatológica para que esa doctrina sea sana doctrina. Si alguno de estos elementos faltan, son esenciales, no pueden faltar en cualquier sistema escatológico que usted y yo creamos. Por ejemplo, algo que es básico, esto es principal, esto es, bueno, si no lo cree, aquí hay un problema. Y esto empezó a ocurrir ya para tiempos de Pablo en la iglesia de Tesalónica. Se levantó allá un profeta y dijo que Jesús ya había vuelto, cuando todavía Jesús no ha regresado. Pero el punto que toda escatología sana debe tener es que Jesús regresará. Jesucristo regresará, y regresará en poder y en gloria. No regresará a manera de siervo como vino la primera vez a morir en una cruz. Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre, Él está en gloria y en poder, y cuando Él regrese, regresa como vencedor, regresa en gloria, en poder, regresa a juzgar, regresa como un rey de reyes y como el Señor de señores. Así que eso tiene que estar en cualquier sistema escatológico que vayamos a considerar nosotros como una sana doctrina. No puede faltarnos. Lo segundo es que hay resurrección. La resurrección es elemental. No podemos tener un sistema escatológico que no incluya la resurrección de los muertos o de los que duermen. Es necesario, es necesaria, y toda doctrina que obvie la resurrección no es sana doctrina. Otro elemento que es importante, que es el Señor va a regresar de la misma manera que se fue. Los ángeles en el libro de los Hechos capítulo 1, cuando el Señor asciende en una nube, le dicen a los discípulos que por qué se quedaron allí mirando hacia el cielo, si el Señor que se había ido, así como se fue, regresará. Y hay otros versículos en el Nuevo Testamento que hablan del regreso del Señor en una nube, así como se fue. Así que estamos esperando el sonar de la final trompeta, que Jesús venga en una nube, que los que duermen sean resucitados primero y se encuentren con Él en la nube, y que la iglesia que haya quedado sobre la faz de la tierra, que no está dormida, que no está muerta, por decir así, pero los que están en Cristo no mueren, sino duermen,
esa iglesia que está viva y que está caminando sobre la faz de la tierra en ese momento, entonces va a ser arrebatada, va a ser levantada, transformada y va a encontrarse con la iglesia resucitada y con el Señor en la nube. Eso tiene que estar en tu doctrina escatológica, si no, no es sana doctrina. Así, continuamos. También, si tienes una doctrina escatológica sana, tienes que hablar del juicio. Hay un juicio final, se le llama final porque es el final de este mundo, y se van a juzgar a las obras impías y a los impíos, o sea, los que no recibieron el nombre de Jesús y no se rindieron al señorío de Jesús, los que no creyeron en su nombre, van a ser juzgados. También tienes que tener que en ese juicio, nosotros los que creemos en el Señor, los que somos, como dice la Escritura, ahora somos salvos en esperanza porque no vemos todavía la salvación. El día del juicio vamos a ver la salvación porque hemos creído en el Señor y hemos sido justificados, vamos a ser salvos del juicio final. Y eso tiene que ser parte de toda doctrina escatológica sana. Y perdónenme que lo repita mucho, pero quiero enfatizar que estos son puntos esenciales de una escatología sana. No podemos quitar estos puntos, no podemos jugar con ellos, tienen que estar ahí. Las otras, cuando te hablaba de las 4 perspectivas, todas incluyen estos puntos. Lo que cambian es el orden en cómo van a aparecer, pero están ahí. Así que por eso a veces tú podrías decir, yo no creo de esa manera, pero no puedes decir que no es en cierta medida sana la doctrina, ¿ves? Porque no niega ninguno de estos puntos. Así que lo próximo es que los que no han creído van a ser condenados. Ese juicio tiene 2 salidas. Tiene los cabritos y tiene las ovejas, los que creyeron y los que no creyeron. Los que creyeron van a ser salvos, los que no creyeron serán condenados. Trigo y cizaña, mismo juicio. Ese juicio tiene que ser parte de nuestra doctrina. El día exacto de la venida del Señor y la hora nadie lo sabe. Jesús afirmó que ni él mismo lo sabía, que eso era algo que solamente el Padre sabía. Y eso lo vamos a discutir más tarde en uno de los próximos episodios de Berea Online en este tema de escatología. Pero algo que quiero que entiendas: nadie que afirme que tal día, tal año, tal hora, tal mes va a ocurrir el día del Señor, el día de su regreso, de su advenimiento, su segunda venida, el juicio, el día final, el último día. Nadie que afirme ninguno de estos eventos o este evento con día, fecha y hora está dando una sana doctrina. Muchos de los que han hecho, o todos, de los que han hecho eso históricamente, han fallado en sus predicciones, mostrándose como falsos profetas. Así que ten mucho cuidado. El fin de este mundo, según la Escritura, es el inicio solamente de un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y eso también tiene que estar incluido en esta revelación escatológica de una sana doctrina. No podemos hablar del fin del mundo sin hablar de la nueva creación, del cielo nuevo, de la tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es parte de lo que esperamos escatológicamente. Así que es importante que tengamos todas esas áreas en nuestro conocimiento teológico y que las guardemos con celo. No podemos jugar con esas cosas, porque entonces ahí entramos a negar parte de la Escritura o irnos en contra de lo que la Escritura dice. Así que es bien importante, repasa todos esos puntos y manténlos en tu estudio escatológico. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Qué rápido, qué interesante estuvo este episodio. Te agradezco que hayas estado con nosotros sobre estos fundamentos que acabamos de hablar en este video. Es que vamos a estudiar
todas las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento relacionadas con la escatología, con el fin de este mundo. Así que ya estamos en camino, ya estamos comenzando esta travesía emocionante, esta travesía que te va a ayudar a entender mejor la Escritura. Nos vamos a meter en temas que mucha gente a veces dicen, yo prefiero no hablar de eso para no causar discusiones o divisiones. Pero recuerda que nosotros somos buenos bereanos, no estamos aquí para discutir, no estamos aquí para perseguir, no estamos aquí para condenar a nadie, estamos aquí para predicar la palabra del Evangelio del Reino, para entender mejor las Escrituras, para ayudarnos unos a los otros a entender la Escritura y entender esos conceptos escatológicos que son tan importantes para la iglesia y que muchas veces menospreciamos porque son un poco complicados, porque, mire, hubiese sido fácil si hubiésemos tenido un libro donde dijera, estos son todos los principios o todos los conceptos escatológicos de la Biblia. Lo lamentable o lo difícil de esto, no lamentable, lo difícil de esto es que la escatología bíblica está dispersa entre pedazos, está en pedazos a través de toda la revelación de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que tenemos que escudriñar, profundizar, y esto es uno de los temas más apasionantes que tú jamás hayas tratado de estudiar. Te garantizo que esto es algo que va a hacer arder tu corazón cuando las Escrituras se abran delante de ti y tú puedas entender tu rol y tu participación en cada uno de estos eventos. Yo te invito a que tú nos escribas a través de nuestra página web, bereadiócesisonline.org, de nuestro mensaje directo en la página de Facebook, en YouTube. También puedes escribirme en los comentarios. Te exhorto a que busques los recursos gratuitos y los otros recursos que te referimos que tienes que comprar dentro de nuestras páginas y de nuestros comentarios en la web. Te invito a que nos sigas, te invito a que donde quieras que veas un follow o un like, danos follow y comparte esto con personas que puedan tener las mismas inquietudes que tú, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con cualquier persona. Estamos aquí para ayudarles a todos. Y por eso estamos bien contentos. Bueno, ya sin más preámbulos, se acabó el primer episodio. Gracias por estar con nosotros. Que la gracia y la verdad del Señor esté contigo donde quiera que vayas, en el nombre de Jesús. Bendiciones.